¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis, amigos y amigas? Días de celebraciones estamos viviendo, pero en los que queremos, por supuesto, hacer presente el contenido y la voz, en muchos casos, de los temas que tratamos habitualmente en solidaridad. Temas y asuntos que muchas veces no son precisamente los que copan el interés de los medios de comunicación, pero que también tienen que tener su hueco. Y aquí en Teleasturias, por supuesto, los tienen. Bueno, vamos con lo que nos ocupa. Vamos con todos esos temas, todas esas historias y todos esos asuntos de los que nos ocupamos habitualmente. Hoy lo vamos a hacer de una manera diferente a como lo hacemos en otras ocasiones. Otras ocasiones solemos empezar con nuestra entrevista. Hoy la vamos a tener con Rafa Palacios, con el director de la Agencia Asturiana para la Cooperación al Desarrollo, para hacer un poco de balance de todas las actuaciones de la Agencia a lo largo de este año que dejamos ya pronto atrás. Pero vamos a hacerlo al revés que otras veces. Vamos a empezar por nuestras noticias, nuestro bloque de noticias, y luego ya pasaremos con la entrevista, porque las cosas se pueden hacer de muchas maneras diferentes y a veces salen incluso hasta mejor. El tema del que vamos a hablar en primer lugar, de todos modos, no es precisamente de lo más agradable. Es revelador, pues bueno, de una de esas situaciones en las que precisamente los humanos demostramos que no somos igualitarios, además, entre la mitad de la población de este planeta con la otra mitad. La Organización Mundial de la Salud afirma que la mujer es 2,5 veces más vulnerable que el hombre a la infección por VIH, al SIDA. Se habla de la mujer y no del sexo femenino, porque aún aceptando que un porcentaje de riesgo es debido a razones puramente biológicas, esa diferencia tiene mucho más que ver, de todos modos, con una condición, con la condición de mujer, que es fruto precisamente de factores económicos y socioculturales, más que del resultado de la suma de elementos genéticamente heredados. La diferenciación por razón de género, desde la que se construye la condición de mujer, también la de hombre, es utilizada para establecer injustas relaciones de poder, asignar desiguales responsabilidades e intentar justificar conductas claramente discriminatorias y excluyentes. Por tanto, no son únicamente unos específicos factores biológicos heredados los que hacen al género femenino 2,5 veces más vulnerable a la infección por VIH, sino la suma de estos a una gran cantidad de elementos relacionados con su condición de mujer. Desde las instancias internacionales se recomienda con carácter general el acceso universal a la escolarización primaria y el modelo ABC, abstinencia, fidelidad y condón. ¿Están estas recomendaciones al alcance de las mujeres, las jóvenes y las niñas? La respuesta parece evidente. Las mujeres son desplazadas en su derecho a la educación, sufren abusos y violaciones, son sus parejas quienes les transmiten el virus, aunque ellas sean fieles, y no pueden negociar sus relaciones o el uso en estas de métodos de protección. Y es que todo ello únicamente podrá estar a su alcance cuando disfruten de los mismos derechos que el hombre. Mientras tanto, es urgente proporcionar a las mujeres herramientas que puedan utilizar de forma autónoma para protegerse frente al VIH, ya que al tiempo que presentan un mayor riesgo ante el virus, constituyen el elemento clave para frenar su expansión, ya que las hemos responsabilizado por su condición de mujeres de la alimentación, la educación, la salud y la cohesión del núcleo familiar, siendo además, esta vez sí por herencia genética, las únicas facultadas para proteger a sus hijos de la fatal herencia que supondría transmitirles el virus. Nuevamente vemos la necesidad de contar con acciones específicamente orientadas a atender sus necesidades. Vamos a volver a mediados de los 90, vamos a irnos al año 1994, cuando triunfaban Chiquito de la Calzada, el Wonder Bra y películas como Forrest Gump o El Rey León. También se jugó el Mundial de Fútbol en Estados Unidos. La peseta era moneda de curso legal y el presidente del gobierno en España se llamaba Felipe González. Pues aquel año de 1994, miles de personas llevaron a cabo en Barcelona, Madrid y una cincuentena más de ciudades españolas acampadas para pedir el 0,7% del Producto Interior Bruto para ayuda oficial al desarrollo. El Ejecutivo Socialista, de nuevo en el poder, continúa manteniendo esa promesa junto a otras relacionadas con la lucha contra la pobreza. Pero según diversas plataformas y organizaciones sociales, ni el presupuesto estatal de 2005 ni el plan director de cooperación que el Gobierno está preparando para los próximos 4 años reflejan esa apuesta por cambiar las cosas. Diversos movimientos sociales han convocado del 19 al 24 de diciembre una nueva acampada con el objetivo de dar un toque de atención al gobierno para que cumpla sus promesas. Barcelona o Palencia se han sumado a la iniciativa y se espera que nuevos municipios se añadan a las movilizaciones.
Afirman las organizaciones convocantes que tanto los presupuestos generales de 2005 como el Plan Director de Cooperación no recogen los compromisos adquiridos al principio de la legislatura, hecho que hace pensar que vuelven a falsearse las promesas y que nos encontramos en una situación como la de hace 10 años. En este sentido, los movimientos sociales denuncian que la ayuda oficial al desarrollo para el próximo año se quedará en el 0,29%, porcentaje que hace difícil que se cumplan los compromisos inicialmente marcados. Pero la cantidad de esta ayuda no es la única preocupación, sino también su mala calidad, ya que se aumentará el volumen de los créditos FAT y de esta manera se contribuirá a incrementar la deuda externa a cuenta de subvencionar a las transnacionales españolas. Esta falta de fondos para la AOD contrasta, según las organizaciones, con el incremento del gasto militar para 2005, que llegará a los 7.024 millones de euros, un 4,2% más que el año anterior. Hay cosas que cambian, cosas que no cambian tanto, pero bueno, algunas sí van cambiando, aunque sea poco a poco, porque ha tardado, por ejemplo, en llegar a España, pero hay un desarrollo que parece imparable de los productos de comercio justo, que según refleja el informe El Comercio Justo en España 2004, Situación y Perspectivas, ha crecido un 47% entre los años 2001 y 2003. En los últimos 3 años, este tipo de comercio, que se rige por criterios éticos aplicables a todo el proceso de producción en origen y comercialización de los productos, ha pasado de 6.965.000 euros de ventas totales en el año 2000 a 10.662.000 euros en 2003. Datos que demuestran que la sociedad española es cada vez más madura y exigente a la hora de consumir. Las tiendas minoristas acaparan el 72% de las ventas, pero los productos del comercio justo comienzan a introducirse también en los supermercados. El proceso se ha profesionalizado, hay sellos de calidad que dan garantías de lo que se consume y también hay más facilidades para el comprador de comercio justo. Una vez que los consumidores ven todo lo que hay detrás de un producto hecho con criterios éticos, suelen decidirse por ellos. Una de las mejores pruebas de que la sensibilización funciona es el café, producto estrella del comercio justo. En los últimos años, diversas ONG han lanzado campañas sobre las condiciones de injusticia que sufren los cafecultores de los países del sur, que han visto cómo el precio que recibían por parte de las multinacionales por sus granos de café ha caído a cotas más bajas que en los años 70. El café del comercio justo permite a estos agricultores comercializar un café de gran calidad y vivir de su trabajo dignamente. El mensaje ha calado en la sociedad y en la actualidad el café del comercio justo ya se vende no solo en tiendas, sino también en las universidades y en las administraciones autonómicas a través de las máquinas de vending. El reto ahora es que el comercio justo se tenga en cuenta en las líneas estratégicas de la política de desarrollo española para los próximos años, que se traduce en su inclusión en el plan director, cuyo borrador verá la luz en los próximos días. Sabéis y veis este espacio que durante la semana pasada se celebró el primer foro solidario de Avilés. Bueno, pues además de las diversas ponencias y conferencias, la clausura de este foro se convirtió en una auténtica fiesta, una fiesta que se sirvió del mensaje positivo de la música, con un macro concierto, podríamos decir, que bajo el título Otro Mundo y es Posible, juntó a músicos de la talla de Raimundo Amador, Kepa Junquera, Tejedor, Dixebra o Jan de Cubel. Con imágenes de este último grupo de Jan de Cubel nos vamos a una breve pausa.
Aquí estamos de vuelta con todos vosotros y como os habíamos anunciado al principio de este espacio, la entrevista que ahora comenzamos con ella en solidaridad la vamos a dedicar a hablar, lo tenemos ya aquí sentado con nosotros, con Rafa Palacios, el director de la Agencia Asturiana para la Cooperación y el Desarrollo. Muy buenas, Rafa. Hola, buenas. Nos vas a permitir que te tuteemos porque es la tónica habitual que empleamos con el resto de los invitados que vienen y bueno, pues aunque tengamos un director general, un director aquí, pues bueno, pues te tuteamos. Si nos me va a parecer si no mal, ¿eh? Muy bien, pues te lo agradecemos mucho, Rafa. Es interesante el hacer hoy esta entrevista seguramente porque estamos acabando el año y se trata de un año además en el que precisamente la Agencia, aunque tiene algo más de vida, ha podido desarrollar ya los proyectos que ha puesto en marcha de forma íntegra, ya planificada, desarrollada por los responsables que ahora mismo pues estáis encargándoos de estas tareas. Este es el primer año completo, por decirlo de alguna manera, que gestionamos pues el programa presupuestario de la Agencia. Por lo tanto, somos responsables, en este caso no hay disculpas, somos responsables de todo lo fecho, lo bueno y lo malo. En este caso. ¿Y va a haber que poner muchas disculpas en ese, cuando haya que dar cuenta de que ya hay que empezar a ello? Siempre, hombre, yo creo que siempre se pueden hacer las cosas mucho mejor de las que se faen, ¿no? Evidentemente. Pero bueno, yo creo por lo menos que conseguimos uno de los objetivos fundamentales, que era que ese capítulo 7 famoso destinado directamente a lo que son subvenciones, lo que son puesta en marcha de proyectos de cooperación desde el ámbito a través de ONGDs y a través también de la cooperación directa institucional, pues podemos decir que ya estamos al 100% de ejecución, que una de las reivindicaciones que se fan históricamente, ¿no? Que todos los perres que se destinen a cooperación se gasten en cooperación. Y en este caso, bueno, pues estamos ya en condiciones de incluso, bueno, pues poder adelantar cosas ya fechas. Un logro ya importante, pero sí. A partir de ahí, y en una cuantía suficiente, mayor, menor. Bueno, ya sabes que las perras para cooperación, en este caso con la situación en la que nos encontramos en el mundo, las perras siempre son escasas, ¿no? Siempre se necesitan más. Pero bueno, hay un aumento importante que si quieres después falamos de él para el año 2005, pero bueno, en este momento, en el año 2004 fueron 6.811.617 euros de esa cantidad, donde están, bueno, pues un poco todos los capítulos de esa cantidad, el capítulo 7, que ya el que estamos ya en condiciones de, ya ejecutado y en condiciones de poner en conocimiento de todo el mundo, son 6.197.686 euros y más del 90% del presupuesto total de la Agencia. Y yo creo que, bueno, hay motivos para, bueno, por lo menos para estar contentos, pero siempre estar dispuestos a que se pueden hacer muchas cosas, ¿no? A lo largo de diferentes programas que hemos tenido ocasión aquí de ver en solidaridad, precisamente, pues bueno, como algunos proyectos a lo largo y ancho del mundo, pues desde a lo mejor la escuela en Bosnia, en Chasing, hasta hospital en San José de Obraje, diferentes zonas del mundo, pues esos proyectos precisamente eran el fruto de esa inversión económica. ¿Cuáles han sido los grandes proyectos que ha puesto en marcha la Agencia? Bueno, como grandes proyectos yo creo que está la división fundamental o el compromiso fundamental con los objetivos del milenio, ¿no? De Naciones Unidas para el año 2015. Ese compromiso de 191 países y de muchas comunidades autónomas y naciones del mundo por sacar adelante lo que para nosotros es fundamental, ¿no? Que es garantizar el acceso mínimo a lo que es la educación, lo que es la salud, lo que es el respeto al medio ambiente, los derechos de las mujeres, la defensa de los derechos humanos y lo que es también el compromiso en crear un ámbito común de actuación con todos los países del mundo para intentar, bueno, pues acabar con lacres como la fame o como las enfermedades como puede ser el SIDA, ¿no? En ese ámbito nosotros repartimos los proyectos de cooperación en grandes grupos. El primero que era, bueno, los que son los proyectos de desarrollo, los que se saquen a convocatoria a través de ONGDs, pero también los que se desarrollen de forma institucional o directa por parte del Gobierno de Asturias. Son proyectos básicamente de transformación que lo que pretenden no es dar asistencialismo o asistencia, sino intentar transformar realidades de los países a través de proyectos que nos van a llegar, ¿no? Ahí destinamos una cuantía de 4.423.066 euros. Y después hay otras líneas también importantes, ¿no? Por una parte está la línea de acción humanitaria, que desgraciadamente sigue siendo necesaria, aunque la planteamos como además, como bien sabes, no solo actuaciones de emergencia, sino ante conflictos crónicos. Es decir, hay que atender a refugiados, hay que atender al Sáhara, hay que atender a Palestina, un ámbito de conflictos crónicos, incluso también habilitamos, ¿no?, una línea para lo que son situaciones de catástrofes económicas que también les hay, como la que pudo haber sufrido Argentina hay poco tiempo, ¿no? Ahí destinamos una partida también, bueno, pues importante, 984.020 euros, que doblamos además la cuantía prevista en un principio que era de 500.000 euros, y era la primera vegada que sacaba en Asturias una convocatoria de ayuda humanitaria
pero que además tuvimos casi que duplicarla, ¿no? Como ves. Y después hay otra parte, yo creo que importantísima, que es la educación y sensibilización, que hay aquellos esfuerzos que facemos por movilizar a la sociedad asturiana, por crear conciencia crítica y por hacer un poco actores de la cooperación a todos los ciudadanos y ciudadanas de Asturias, ¿no? En este caso ahí destinamos 333.000 euros, que bien completado yo creo por otras actividades, por otras acciones que también, bueno, pues quiero destacar, como podría ser el primer máster en cooperación que pusimos en marcha en colaboración con la Universidad de Ubieu, que hay, bueno, pues más de 20 asturianos y asturianas formándose en el ámbito de la cooperación. Va a permitirnos, pues en el año 2005, pues tener ya una primera jornada de personas con capacitación suficiente, ¿no? Y también el programa de atención a víctimas de violaciones de los derechos humanos en Colombia, que hay un programa que está avalado por la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores, que hay un programa único en el Estado español y que yo creo que permite que 8 personas, defensores de los derechos humanos, puedan estar aquí en un acogimiento temporal y os permita después volver otra vez a Colombia y seguir peleando por el respeto de los derechos humanos. Porque ellos bien dicen que al asesinato selectivo de defensores de derechos humanos no quieren acompañar el exilio permanente, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que destacar también esa valía de esas personas. A eso pues destinamos a distintas actividades 467.000 euros, lo cual, bueno, pues nos da ese total de 6.197.686, que es el capítulo 7 que está, y eso sí estoy contento, ejecutado una su totalidad en estos momentos. Y ha cambiado mucho, digamos, la perspectiva respecto a cuando no existía una agencia para la cooperación al desarrollo, a partir de la existencia de... Sí, yo creo que cambia básicamente, lo primero, porque era una demanda de todos los movimientos sociales, ONGs y los actores de la cooperación. Tener un organismo específico, el Gobierno de Asturias, que tuviese un organismo específico responsable de la cooperación al desarrollo, la solidaridad y la defensa y promoción de los derechos humanos. Eso es básico y fundamental. ¿Por qué? Porque hay un referente ya, un referente no solo para las ONGs y los movimientos sociales, sino también un referente para la sociedad asturiana. Es decir, igual que hay una Dirección General de Industria, donde sabemos que son los responsables de una materia determinada, pues también queremos saber. En antes sí se hacía cooperación, sí se hizo, y además importantísima durante mucho tiempo, con presupuestos importantes, pero estaba dentro de un área, ¿no?, donde había más cuestiones. Yo creo que el que tengamos un organismo específico permite, uno, evidentemente especializar la cooperación, mejorar la cooperación y disponer de un presupuesto, de un programa presupuestario específico para la cooperación al desarrollo. Y eso yo creo que es básico. Y pienso que se tiene que notar, y con el paso del tiempo y con el asentamiento de la ciencia y el desarrollo, tanto en recursos económicos como recursos humanos, va a notarse mucho más, ¿no? Dicen muchas ONGs que precisamente comunidades autónomas, ayuntamientos, diferentes entidades locales están aportando mucho a lo que es la cooperación al desarrollo. Pero desde Asturias, por ejemplo, ¿a qué nivel estamos comparativamente con el resto de España? Bueno, estamos en un nivel muy bueno. Lo primero hay que comprender que somos, bueno, es que sabemos, ¿no?, que somos 1 millón de habitantes, por lo tanto no somos una de las comunidades más fuertes, y sin embargo estamos situados en torno al 4º o 5º puesto en porcentajes. Evidentemente hay otras comunidades con más cantidad en absoluto, nivel absoluto, pero bueno, que no responde a los porcentajes. Nosotros ahora mismo para el 2005 vamos a situarnos en el 0,60% de los recursos propios, con 9.031.000 euros de cooperación al desarrollo, de fondos, de recursos destinados, lo que supone respecto a este año 2004 un aumento de más de 2.200.000 euros, lo que nos permite, pues ya te digo, aumentar más de un 30% respecto al 2004 y más de un 50% respecto al 2003. Posiblemente, estoy convencido, no hay ninguna comunidad autónoma en el Estado español, ningún ayuntamiento que haya pegado un despegue, haya tenido un despegue tan importante en recursos económicos y en compromiso en materia de cooperación al desarrollo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en ese ámbito estamos siendo y somos un referente en el Estado español. Y también hay otra cuestión que estamos trabajando, no solo los recursos económicos, que son importantes y fundamentales, evidentemente, pero estamos también intentando construir un ámbito participativo, es decir, que los ayuntamientos, que las ONGs, que la sociedad asturiana pueda participar directamente, no solo de la información, sino de la toma de decisiones, ¿no? Por lo tanto, cada una de las cosas que se fa en la convocatoria que acaba de ser publicada el pasado martes 14, la convocatoria del 2005, como el plan cuatrienal que ya se aprobó y está en discusión na Xunta, como la futura ley de cooperación o el plan de derechos humanos, son todo materias que se están discutiendo
discutiendo en un ámbito participativo, en un ámbito de decisión, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso hay otra parte importantísima a destacar. Bueno, ya es un porcentaje ese que nos anuncias para el presupuesto de 2005 que se empieza a acercar un poco a ese 0,7%. Sí, en el 2007 estaremos en el 0,7% de los recursos propios y estaremos pues en torno a los 12 millones de euros, destinando en esta legislatura más de 36 millones de euros a cooperación al desarrollo, que yo creo que hay una cantidad importante para los recursos económicos que tenemos en Asturias, ¿no? Una cantidad pequeña, porque sigue siendo pequeña, un 0,7% de los recursos propios, pero que nos permite de alguna forma ir sincronizando el avance tanto en recursos económicos del Gobierno de Asturias, de la Administración, como el trabajo de las ONGs y los movimientos sociales asturianos, con el objetivo fundamental, uno, de aumentar los recursos, de aumentar los proyectos, pero también de aumentar el rigor y la calidad, ¿no? Y en este caso yo creo que desde aquí pues hay que hacer un reconocimiento al trabajo de la Coordinadora Asturiana de ONGs y al trabajo de las ONGs asturianas, porque en rigor y en compromiso y en entrega, ¿no? En el ánimo de desarrollar la cooperación, tanto la que faen ellos como la que se faen desde la Administración, yo creo que merecen desde aquí pues un reconocimiento importante. Con ese incremento económico, aparte de, sin duda, continuar con muchas de las acciones que se venían realizando, tendrán, claro, que realizarse eso en un periodo de tiempo dilatado. ¿Hay algún área nueva que se vaya a cubrir, digamos, que hasta ahora no se estuviera bueno, atendiendo? básicamente lo que hacemos es reforzar las convocatorias, en algunos casos de manera importantísima, ¿no? La convocatoria de desarrollo pasa de 3 millones a 4 millones, hay un aumento de más de un 30%, un 33,33% exactamente esa cuantía. La materia en la convocatoria de acción humanitaria doblamos, pasamos de 500.000 euros a 1 millón de euros, por lo tanto hay un aumento del 100%, y un ámbito también muy demandado por la sociedad asturiana, como ya la educación y la sensibilización, los proyectos que aquí desarrollamos para fomentar el compromiso de la sociedad asturiana, pasamos de 240.000 euros a 500.000 euros, de tal forma que hay un aumento del 108%, ¿no? Por lo tanto hay unos aumentos importantes en el dinero que se destina a las convocatorias públicas, que eso también es una cuestión que se viene demandando, que se ponga a disposición de los actores de la cooperación asturiana más recursos, y eso va a permitirnos, bueno, pues evidentemente ampliar, profundizar y mejorar los proyectos que se están haciendo, pero sobre todo también avanzar en proyectos nuevos. Por ponerte un ejemplo de un proyecto nuevo, en relación y en estrecha colaboración con el gobierno brasileño, con el gobierno del presidente Lula, vamos a formar parte del proyecto FOME Cero, sede cero, que se está desarrollando. Vamos a participar con 200.000 euros. Estaremos en el mes de Xineru, posiblemente en Brasil. Vamos a estar buscando un área de actuación, una municipalidad brasileña que nosotros nos permita, pues de alguna forma, iniciar a lo largo de los próximos años un proyecto de transformación total, tanto en el ámbito de la captación de agua en condiciones, de la lucha contra la fame, pero también del desarrollo de salud, educación y desarrollo económico de esa municipalidad. Yo creo que hay un importante proyecto que vamos a entamar, que vamos a tomar parte a partir de este año 2005. Bueno, por cierto que al inicio de esta semana y en cooperación con Amnistía Internacional realizasteis la presentación de un disco, Está en nuestras manos, no más violencia contra las mujeres. Vamos a recordar un poco esa presentación y charlamos un segundín de ello ahora. El disco viene acompañado de un libreto en castellano y asturiano de 36 páginas que contiene, además del texto de las canciones, un comentario de cada una de ellas en el que se señala el paralelismo con la violencia que sufren millones de mujeres que se encuentran sometidas en todo el mundo a situaciones de injusticia, marginación o miseria en ámbitos tan diversos como el familiar o el laboral, pasando por los campos de refugiados o los países en guerra. Movilizar y mostrar también, que es una cosa para nosotros muy importante, la universalidad, desgraciadamente, de la violencia contra las mujeres, que no solo se efectúa en el ámbito doméstico, en el ámbito de la familia, en la relación de pareja, sino también, desgraciadamente, pues en las poblaciones indígenas, en el ámbito de las mujeres inmigrantes, en el ámbito del trabajo, en muchos y distintos y extremados ámbitos, ¿no? La Agencia de Cooperación al Desarrollo ha aportado 12.000 euros para esta iniciativa, que forma parte de la campaña de sensibilización que se desarrollará durante el 2005 en diversos centros educativos de Asturias. Algunos de los intérpretes de las canciones son Chus Pedro, Felpeyu o Joaquín Díaz. Ese ámbito de las mujeres está muy castigado en muchos temas. Lo hemos visto, por ejemplo, en el programa de hoy, pues por ejemplo con esa cifra que nos indica que la mujer es 2,5 veces más vulnerable que el hombre al SIDA, al VIH, pero bueno, nos lo encontramos en cantidad de temas más, de discriminación. Sí. La verdad es que yo, y así insistí antes en la rueda de prensa y quiero insistir también ahora, porque yo creo que tenemos que darnos cuenta de un detalle fundamental. La violencia contra las mujeres y las niñas, la violencia que están padeciendo en cualquier parte del mundo, y una violación gravísima
gravísima de los derechos humanos individuales y colectivos. Y eso yo creo que hay una cuestión que debemos poner arriba de la mesa y que debemos asumir como todos. Por eso esa lucha, ese combate, esa lucha, tiene que ser una lucha compartida por las administraciones y por distintos ámbitos. Hay un trabajo del Instituto Nacional de la Mujer, pero hay un trabajo también de la Ciencia Nacional de la Cooperación al Desarrollo, y un trabajo en las escuelas, en los colegios, y un trabajo aquí y allá. Porque esa violencia está soportándose, está sufriéndose por millones de mujeres en el mundo, pero en algunos casos en un ámbito tan oscuro, tan silencioso, tan profundo, que da la impresión de que no está pasando, que no se está padeciendo, ¿no? Por lo tanto, ahí el compromiso, cuando Amnistía Internacional nos hizo el comentario de que se estaba trabajando, Conchita llevaba 2 años trabajando con este tema, Amnistía, bueno, pues cuando nos lo comentaron dijimos, bueno, 12.000 euros y una cantidad pequeña que permite hacer un trabajo importantísimo, ¿no? Y está acompañado del compromiso, yo creo, de grupos y cantantes asturianos, ¿no? Que además van a convertirse a su vegada pues, en actores también de la cooperación y de denuncia, ¿no? De la violación de los derechos humanos, porque son la violación de los derechos humanos que están sufriendo las mujeres y las niñas en todas las partes del mundo, ¿no? Por lo tanto, bueno, ya te digo que en cuanto nos comentaron ese proyecto no quisimos desear pasar la oportunidad y que por esa cantidad no se hiciera una campaña tan importante, ¿no? Entonces de ahí, bueno, pues un trabajo, yo creo que en equipo aportando distintas cosas cada uno, ¿no? El trabajo de Amnistía importantísimo, la financiación de la Ciencia Nacional de Cooperación al Desarrollo, ¿no? Yo creo que todo esto pues hay que seguir trabajándolo porque hay un ámbito importantísimo de denuncia. Bueno, hemos tenido ocasión eso de pedirte cuentas y balance un poco de la actividad desarrollada desde la ciencia. ¿Qué balance haces del compromiso, ya para acabar, para cerrar un poco, que tiene en general? Vosotros tenéis precisamente muchas campañas para eso, para la sensibilización, nos estás insistiendo en ello, pero la sociedad asturiana en su conjunto y las ONGs asturianas representan también, digamos, un papel importante en... Hombre, fundamental. Yo puedo comprobar a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Pues cómo poco a poco, a veces lo que pasa es que no se recibe información, a veces lo que pasa y la gente tiene la percepción de que los perros que destina a la cooperación, los fondos que destinan a la cooperación no se saben bien a dónde van, tienes la percepción de que no lleguen a ningún sitio, ¿no? Pero en este caso yo creo que ese trabajo de la sensibilización, de la educación, de transmitir, ¿no? Programas como este, ¿no? Que acerquen a la xente pues qué se está haciendo, quién lo está haciendo en tantas partes del mundo, en primer lugar, y un motivo de que Asturias esté presente en el mundo, ¿no? En el mundo, y además de forma solidaria, como históricamente lo hizo, ¿no? Desde hay muchísimo tiempo. Y por otra parte también, bueno, pues mostrar que esas perres son necesarias, que nosotros quitamos solo una parte piquiñina, muy pequeña de los nuestros recursos, que en ningún caso disminuye ni se fai quitando o deseando desarrollar aquí proyectos de otro tipo, y que sirven para que en muchas partes del mundo pues las personas puedan tener una vida digna, sobre todo teniendo un concepto fundamental, y con esto acabo, que si no hay justicia social en el mundo no va a haber paz, y si no hay paz, esa situación vamos a padecerla a todas las personas, ¿no? Por lo tanto, este compromiso pequeño, ¿no? Yo creo que se está empezando a ver, ¿no? Y muy importante además. Seguro que cada vez somos más los que estamos convencidos de que es una inversión más que interesante, necesaria. Rafa Palacios, director de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Adiós. Amigos todos, nos vemos dentro de una semana aquí en Solidaridad. Hasta luego.